Bueno, Dios les bendiga a todos. Bueno, les saludo. ¿Cómo se dice cuando uno va a la iglesia, al templo, que uno acostumbra? Eso lo en nombres del Señor. A los pastores, a los hermanos, a, a todos. Bueno, agradecido con Dios por esta oportunidad de poder compartir el mensaje. Si bien es cierto, es algo que se hace, que, bueno, nosotros hacemos poco el hecho de compartir una palabra, o sea, nosotros como no sé, pues Cristian o la Nati, qué sé yo, de que estamos en Santiago las veces que nos ha tocado predicar a alguien más, esta es la segunda. Y la primera también fue en Renuevo, y también fue en La Novia. Así que han pasado hartos años, y bueno, para ser exacto son como 10 11 años. Y antes uno compartía el mensaje quizás cuando era más joven, en el púlpito, de repente siguiendo algún estilo del predicador que estaba de moda, escuchando algunas cositas y con eso se apoyaba y es como la influencia, como cuando uno escucha música y la música de uno tiene influencia de lo que uno escucha, las predicaciones también tenían influencia de lo que uno escucha, pero de eso hace rato. Hoy día me fijaba que la otra vez no había mucha influencia de ellos, era más yo, como quizás conversaría, decía la pastora, ahí estaba el Cristian, nos tenía conversando como en el living de su casa, ¿sabes? Y yo me preocupaba, chuta, ¿cuánto me voy a demorar? Porque siempre los hermanos Power se demoran, no sé, 20, 30, 40 minutos, usted busca un mensaje en internet, una hora, y ahí, y el Cristian que no hacía nada, esa vez, no sé, unos 15 minutos, decía yo, que me demore, diría, bien, ¿qué va todo eso? Y después cronometrando estuve como una hora y media, dije, y la Nati decía, pero que te iba, y dije, no, usted tenía todo. Lo que pasa es que ella hacía la idea, terminaba y volvía a mi esquema, entonces el tener un esquema me ayudó a poder llevar los puntos y terminarlo, pero me eché como una hora y media, sin pensado para mí una hora y media, y dije, yo no puede ser, soy el larguero, me convertí en lo que juré nunca más, nunca convertirme. Eh, pero bueno, Dios pone palabras, Dios pone las cosas que se dicen, y se espera que la palabra de Dios nunca vuelva vacía, que si alguien le sirve, en alguien tiene que hacer eh, crecer esa semilla, a ese alguien, aunque sea uno, le sirva. Todavía no empezó el mensaje, estamos haciendo un preámbulo que después no voy a poder hablar de nada. Eh, bueno, para los que, bueno, la casa ya nos conoce con Nati, saben en qué nos desenvolvimos. eh, Bien busquilla, bien florerito, quizás yo desde chico, después ya no tanto. Hemos estado bien probados, como dice nuestra pastora, la casa bien probada. Este año ha sido de harta prueba para renuevo, para la familia, para nosotros mismos. En el verano teníamos reservado por ahí una membresía para ir a la piscina free y no pudimos ir ni un día. Una semana se enfermaba uno, otra semana se enfermaba el otro y así íbamos alternándonos. Y hasta el día de hoy, prueba tras prueba, pero victoria tras victoria. Eh, y le agradezco a Dios por eso. También, bueno, esta última semana ustedes ya supieron que ahí estaba muy medio complicado, pero hoy día podemos decir que Dios nos ha ayudado y que estamos, bueno, saliendo. La Nati es la última en salir. Hoy día fue a trabajar bien, ayer no pudo. El Dari también ya está mejor, la niña, yo hoy día también. Y la otra petición de oración, yo no soy mucho de pedir la oración, pero el fin de semana se pedía la oración también por mi mamá, por mi papá, eh, por una situación bien especial, si bien es cierto uno espera que cosas así puedan pasar, porque mi mamá tiene un problema desde siempre, o no desde siempre, sino que ya 20, más de 30 años. A ver, 36 menos 4, 32. O sea, 32 años de que ella sufre de una esquizofrenia, va en crisis, viene en crisis, y uno esperaba que con tanto remedio, tanta cuestión, en algún momento iba a haber un deterioro cognitivo, pero lo que pasó el fin de semana, o la semana pasada en realidad,
acelera los procesos y bueno, Dios es con nosotros, nos entrega paz. Dios es con mi papá allá en el sur. Dios ordena todo de una manera bien perfecta. Con esta cosa sucediendo, mi hermano tenía un viaje planificado. La esposa de mi hermano es terapeuta ocupacional, entonces si alguien tenía que estar para apoyar a mi papá en ese momento, eran ellos. Y como dicen las diosidencias, que justo ellos iban en viaje cuando eso ocurrió. Hoy día, bien, si bien es cierto, hoy día no he hablado con mi papá, así que no puedo entregarle una, una actualización de cómo está. Nosotros esperamos que se haga la voluntad de Dios y pedimos fortaleza por ellos, por mi papá, por mi mamá, por mi papá principalmente, que ha llevado este peso casi toda su vida. Eh, y bueno, Dios tiene los tiempos, la voluntad de Él es perfecta y Él ordenará todo como a Él le plazca. Así que ya teniendo noticias les voy a comentar un poco más. ¿Ya? Y ahora, no alejándonos un poco de lo que les comento, porque el mensaje que voy a entregar tiene que ver un poco con esto. Eh, Soy un poco distinto quizás a la Nati, no esperé que voy a agarrarlo aquí a palo, a lo mejor sí, no sé. pero, pero, pero lo que yo me instaba a compartirle es lo siguiente. Y bueno, hay muchas partes de la Biblia donde uno puede tomarse de esto, pero en este momento voy a compartir un verso de la palabra de Dios para poder desarrollar este tema hermoso. Dice así, la palabra de Dios va a estar eh, situada para empezar, para comenzar, en el Salmo 34, verso 1, Salmo de David. Y dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Otra versión dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Amén. Habla básicamente de alabar a Dios en todo tiempo, de bendecir su nombre, de reconocer su nombre y en todo tiempo. ¿Qué en todo tiempo? Cuando las cosas andan bien, cuando sentimos que las cosas no andan bien. Incluso aquí y David que escribía esta parte, bueno, el salmo completo, pero yo esta parte del salmo, lo hizo en una situación bien especial, po. Se andaba haciendo el loco. Entonces alabamos a Dios cuando estamos bien, cuando no estamos tan bien, cuando andamos arrancando, cuando andamos haciendo el loco, pero le alabamos a Él en todo tiempo. Y dice, su alabanza estará por siempre en mi boca, de continuo en mi boca. ¿Qué es continuo? Contigo dice por siempre, uno dice como por siempre, claro, por siempre, mientras, por toda la eternidad, porque vamos a ir a una eternidad con Cristo, entonces vamos a seguir alabando el nombre de Él cuando estemos en su presencia, en su encuentro glorioso y sigamos con Él en moradas celestiales. Pero mientras estamos acá, de continuo, ¿qué es continuo? Bueno, yo soy ingeniero, algunos sabrán, y los ingenieros tenemos esas cosas que nos gustan, los gráficos, ahí, las líneas, las matemáticas. A algunos no les gustan tanto, pero en algún momento le encuentra el gusto igual. tiene que, tiene que. Y continuo, ¿qué es continuo? Y también los que conducen sabrán lo que es una línea continua, la de no adelantar. No se interrumpe. Es una línea continua, recta puede ser continua. Una línea recta, la línea del tren, es continua de principio a fin. Para nosotros puede ser, como ingeniero, hay formas de onda que van para arriba y abajo, a veces con formas medias raras, pero no se interrumpe nunca. Como es nuestra vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, nuestro ánimo está bien, no tan bien, pasamos por momentos planos, pasamos por momentos pic, pero donde estemos, nuestra alabanza debe estar en nuestra boca, en nuestro corazón, de continuo, no se interrumpe. Eh, el Salmo 63, en su verso 3 y 4, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida.
Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Para apoyar ahí lo que dice de que es mejor la misericordia que la vida. Es mejor alabar a Dios. ¿Y por qué le alabamos? ¿Por qué le alabamos? ¿Por qué hacemos este acto de alabar a Dios? Porque nos gusta mucho a nosotros como músicos quizás el tema de la música, la alabanza, que vamos con el júbilo, que vamos con las más lentitas, que son más romanticonas, que vamos con las que son más o menos medianas, a veces buscando lo que tenga que ver con el momento, su guiado del Espíritu Santo, que las letras nos entreguen algo. Pero ese algo que nos entrega, ¿por qué alabamos? Porque la alabanza honra a Dios. Cuando alabamos a Dios estamos honrando su grandeza, honrando su persona, honrando lo que Él es. ¿Ya? Cuando alabamos a Dios nos acercamos a Dios. A veces estamos, qué sé yo, medio alejados, medio quizás algunos con algunos pasos en Egipto y pasan por ahí una música que como usted es cristiano y pasa el YouTube y le sugiere una, en su preferencia algo o en redes sociales y viene una alabanza y justo una línea de la alabanza que el compositor hizo y era para usted y esa línea la acerca a Dios, te acerca y al acercar a Dios reconoce su grandeza, eh, reconocemos su presencia en nuestras vidas. Si estamos lejos, nos acerca. Honramos a Dios, reconocemos su presencia en nuestras vidas cuando estamos todos juntos y en armonía alabando el nombre de Dios. Anhelamos que su gloria se manifieste, anhelamos sentir las caricias, porque si bien es cierto, nuestra fe no es por vista, sino que es por fe, seguimos siendo personas que nos gusta sentir cosas. No podemos negar que somos personas, po, que tenemos alma, que nos gusta sentir, eh, que tenemos emociones, y no es malo tener emociones, lo malo es que eso predomine, ¿ya? Pero no nos contentamos, porque a veces cuando no hay una, quizás no lo sentimos, decimos, hoy que estuvo malo, que estuvo frío, que estuvo fome, como decía el pastor el domingo, aunque esté como, como un pingüino, helado, no importa, porque la presencia de Dios está, y usted tiene que creerlo ya con fe, porque creemos, no creemos por vista, sino por fe. Cuando alabamos a Dios, abrimos nuestro corazón para recibir su amor, su gracia, su consuelo, sus caricias. Sentimos el Espíritu Santo de una forma tan bonita. eh, y bueno, Él se derrama después y hace lo que pueda hacer con las personas que están en la iglesia y sus dones y los mueve como quiera. Pero en un principio Él nos conforta. Podemos sentir sus caricias, su amor, nos consuela. Si andamos medio perdidos, nos ayuda a enfocarnos. ¿Ya? Como decía la Dani hace un rato, Dios es más grande que nuestros problemas, es más grande que nuestra dificultad y, y no podemos pensar que quizás que un Dios chiquitito, aunque quizás nuestro problema sea grande, nuestro Dios es grande, es todopoderoso. A veces nos cuesta eso, nos cuesta entender eso, y, pero alabar a Dios nos enfoca. A veces estamos en la casa o donde esté en la iglesia. Es bueno que lo haga en la casa, porque no siempre podemos estar reunidos. De cantar alabanzas, cantar salmos, de, no sé, pues seguir una letra que le gusta a usted, Hilson, Menab, Coros Unidos, El Espíritu en Verdad, Marco Witt, lo que sea. Hay muchas letras ungidas, no todas, uno tiene que tener discernimiento, pero hay canciones que a uno le llegan al alma, le llegan al corazón lo conmueven y nos ayudan a poner atención en lo que está diciendo y nos enfoca en que, no sé, quizás no tenemos un Dios de amor. Dije, no, es que Dios he sido tan malo, ¿cómo no? Ah, somos tan malos y nos hablan también canciones del sacrificio de la cruz, de que que no importa cuál haya sido el peso de nuestro pecado, el sacrificio de Jesús en la cruz es tan grande, no podemos mirarlo menos y, y tomarlo y hacerlo nuestro y recordarnos, oye, Él
llevó el peso de tu pecado, llevó el peso de tu transgresión, eh, en aquella cruz y gozarnos, ¿no? Nos gozamos por eso lo pensamos, lo hacemos nuestro, nos reconforta y nos acerca y nos sacan sus lagrimones donde reconocemos nuestras fallas. El Espíritu Santo nos hace reconocer nuestro error. Hay muchas formas de hacer eso, pero una de esas formas es alabando a Dios en todo tiempo. ¿Ya? Lo alabamos cuando estamos en la iglesia, como le decía, cuando a veces en tiempos de oración, eh, alabamos a Dios, algunas personas oran solamente sus palabras, otras entre sus palabras pueden cantar. Cuando estaba en el sur y se levantó el grupo de jóvenes, los cabros oraban de guata y cantaban. Creo que era una iglesia parecida a la iglesia donde iba la patronalita de Tiempo de Dios, porque a mí me gusta mirar en Facebook redes sociales, pero los gustos. Entonces me daba cuenta que era una iglesia muy parecida a donde yo iba al sur. Y ayer, como lo describía ella, después que dejó después de la predicación de Lati, hay cosas que son muy iguales entre iglesias, entonces uno lo reconocía. Y era raro para nosotros ver a los cabros a de guata, y en el principio nos chocaba. Era un viejo chico en ese entonces. Pero, pero con el tiempo hemos entendido de que la multiforme de gracia de Dios es tan enorme, uno puede alabar su nombre de guata, de pie, sentado, postrado. Lo importante es alabar el nombre de Dios, honrar su nombre, acercarse a Él. Cuando estamos agradecidos, cuando somos bendecidos, cuando superamos una prueba, lo alabamos por lo bueno. Y es fácil esta parte, ¿eh? Cuando estamos prosperados económicamente, cuando nuestra vida está bien, cuando el trabajo está bien, estable, hay pega, que bien, tenía esta pega, sí, pero es bueno porque sí, tenéis para rato. Y es bueno, lo alabamos a Dios cuando te va bien en la universidad, cuando te va bien en el liceo, en la escuela, cuando te ganáis un premio, cuando quizás en nuestra familia todo es paz y armonía, cuando no hay problemas, no hay enfermedades. Alabamos a Dios quizás cuando nuestra iglesia está muy unida, cuando vemos la gloria de Dios manifestada, cuando vemos los dones del Espíritu Santo trabajando y edificando la casa, y wow, alabamos a Dios porque estamos todos como una familia. Alabamos a Dios cuando, como decía hace un rato, cuando estamos muy cerca de Él, cuando andan con el fuego encendido, cuando el Espíritu Santo nos anda viendo, haciendo ver todo, andamos súper alineaditos, andamos cachando todo. Eh, Alabamos a Dios cuando no hay prueba alguna, estamos en paz. Y no es malo alabar a Dios en ese momento, todo lo contrario, tenemos que disfrutar esos momentos de paz, esos momentos de armonía, esos momentos que Dios nos regala, eh, porque para que haya algo así, antes no fue así, pues. Como le decía, es como una onda senoidal que va hacia arriba, va hacia abajo, hacia arriba, va hacia abajo. Y a veces estamos arriba por lo bueno y alabemos a Dios ahí y nos gozamos. A veces estamos en medio, tranquilo, alabamos a Dios y nos gozamos. Y a veces estamos en periodos malos, para nosotros malos, porque en Dios no hay nada malo, en Dios no hay maldad. Lo que hay ahí es la voluntad de Dios. Eh, Él lo permite. No decir quizás lo malo, no alabar a Dios por lo malo, porque Dios no es malo. Nuestro Dios es bueno, pero que sí por la prueba. ¿Ya? Nada malo hay nada malo hay en las situaciones adversas que no puedan pasar, porque es la voluntad de Dios para nosotros. Y la prueba no viene sola. Ya, si Dios no diseñó la prueba, Él la permitió. A lo mejor Él permite que, no sé, en el trabajo las cosas no anden tan bien, el trabajo no sea tan estable, no me guste, me traten mal, las situaciones del trato entre compañeros, el clima laboral no es tan bueno. A lo mejor él permite que en el estudio te vaya también. O él permite alguna situación extraña en la calle que te saltaron, te robaron, no sé, algo traumático.
O permite que hayan problemas en la casa, que hayan algún tipo de discusión, ¿ya? O permite las enfermedades. Quizás permite que los ministerios también se dividan. Permite que algunos se vayan, a veces es necesario, ¿ya? Permite que se vaya esa armonía a veces de la iglesia, de nosotros como iglesia. O permite que quizás nos sintamos como pingüinos, ¿ya? Y Él permite que estemos en una prueba. Y en ese tiempo, alabamos a Dios. ¿Es fácil alabar a Dios ahí? ¿O nos cuestionamos muchas veces eh, la voluntad de Dios? Porque siempre decimos que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Pero nosotros a veces queremos nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios y ponemos nuestros anhelos por sobre la voluntad de Dios y decimos, no, esto no puede ser de Dios, porque Dios quiere lo bueno para mí, pero Dios también permite la prueba. Ya, sí, sin ir muy lejos, hay un ejemplo en la Biblia que todos conocemos, que tiene que ver con Job, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre rico, ¿ya? Donde que fue probado, ¿ya? Y que fue, ¿qué es lo que fue probado? La fidelidad de Job para con Dios. Andaba Don Sata por ahí y se junta con Dios y le dice, esto parece un chiste. Y se juntan los dos y le dice, ¿en qué andáis? Y dice, dando una vuelta por ahí por la tierra. Ah, qué bueno. ¿Y no has visto a mi siervo Job? Y ahí empezó a hablar de Job. Sí, bo. Le dice, se lo he visto. Y he visto cómo me alaba, le dice Dios al Satan. Cómo me reconoce, cómo me bendice. Sí, pero es porque lo tenéis prosperado, pues lo tenéis chanchito, está feliz, está próspero, no tiene necesidad, es rico. Sus hijas son bellas, tiene propiedades, tiene vacas. El hombre. Así que no, po. Así que no, po. No, el Job era del Evangelio de la Prosperidad, por eso era así. Estaba feliz Job. Entonces así es fácil alabarte, decía. Ya, te hago una apuesta. Ah, no, no, mentira. Entonces le dijo, pero quítale todo. Entonces Dios permitió que, que el enemigo probara a Job en su fidelidad, y, pero le prohibió tocar su corazón. Entonces, ¡pum!, le quitó todo. Sus hijas, su riqueza, su ganado, sus amigos le cuestionaban el que él alabara al Dios de Israel. Su esposa le decía que lo negara y se muriera. Pero él no renegó de Dios. Él no renunció a su fe. Él fue fiel a Dios a pesar de la prueba. Él estaba bien, alabó a Dios. Él estuvo mal, abajo en la onda, alabó a Dios. Y decía, el Señor lo dio, el Señor lo quitó. Y daba por eso gloria a Dios. ¿Podríamos hacer nosotros quizás alabar a Dios cuando estemos abajo? A lo mejor no lo hemos experimentado, ¿ya? O a lo mejor sí, y nos aferramos en fe y salimos airosos de esa prueba. Eh, pero ese es el momento más, el pic de abajo, cuando estamos en lo más oscuro, cuando sentimos nuestras fuerzas desmayar, que ya no damos más, y viene Dios y nos tira una manito, nos echa una manito, nos ayuda, nos levanta. Lo importante es no renegar de Dios, lo importante es siempre reconocer en Él su grandeza, su fidelidad, y nosotros ser fiel para con Dios aún estando en la prueba, ¿ya? Dice, dice, por ejemplo, otro ejemplo dice en Marcos capítulo 6 verso 45, donde, bueno, este está en varias partes de la Biblia, de los Evangelios, pero es cuando Jesús anda sobre el mar, una de ellas dice, enseguida hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera del río. Entre tanto que él despedía a la multitud, andaban ahí, andaba predicando a una multitud de gente. Y después después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Quién se fue al monte a orar? Jesús. Sus discípulos
lo dijo, adelántense, váyanse para allá, se subieron al barco y se fueron a la barca. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Jesús los vio remar de lejos y estaban complicados, en medio de una tormenta. Por eso tengo aquí el mar, decía el pastor Marito, está en la playa. No, una foto un poquito alusiva a esta parte. Y los vio remar con gran fatiga porque tenían vientos contrarios. Estaban en aprietos porque se les daba vuelta a la barca, se ahogaban, se morían, pues, y les dio miedo. Eso les daba miedo. Ya Jesús no estaba en ese momento con ellos en la barca, ellos se habían adelantado, pero él estaba en el monte orando. Y más que en el monte orando, estaba orando, que esa es la parte clave. ¿Ya? Nosotros como cristianos, esa es la parte clave y lo sabemos. Incluso hay canciones que hablan de eso. Eh, entonces dice, viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. O sea, les dio miedo, más encima. Les dio a los discípulos. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Entonces aquí hay algunas cosas bien interesantes en esta parte que leí de Marcos. Primero que Jesús estaba en el monte, pero estaba orando. Segundo, los discípulos en la barca, cuando iban camino al otro lado del río, los agarró o sea, del mar, perdón, del mar, los agarró una tempestad con vientos contrarios, fuertes, y estaban cansados. Y les daba miedo estar ahí en esa agua turbulenta. Y cuando los vio Jesús de lejos, ya voy a ir a salvar a estos sin fe. Y lo vieron de lejos y se asustaron, o sea, no lo reconocieron, estaban tan turbados, tan ensimismados en su prueba, en su tormenta, en su viento al contrario, en no morir en sus propias fuerzas, que no lo reconocieron. Finalmente Dios les dio alcance y calmó la tempestad, calmó los vientos, y ellos se asombraron. A veces cuando estamos tan ensimismados en nuestros problemas, en nuestras pruebas, en lo que estemos viviendo, la ansiedad nos empieza a matar, y quizás hay problemas de dormir, la casa, y nos olvidamos quién es el que comanda esta barca, nuestra vida. Nos olvidamos quién es el que comanda nuestra vida, nos olvidamos quién tiene todo el poder sobre la naturaleza, sobre las situaciones, y nos da miedo, nos da culpa, y no somos capaces de reconocer que Él camina con nosotros y nos toma de la mano. Dios nos ayude para que eso no nos pase, ya para que aún en el momento más oscuro podamos tener ánimo y reconocer que Él es, de tener ánimo. Yo soy, no temáis. Reconocer que Él está ahí, no tener miedo. Él nos va a ayudar, Él nos va Él nos dice que no vamos a tener pruebas. De hecho, la prueba es muy necesaria. Tiene un propósito, ¿ya? Pero con Él las pruebas son más llevaderas, tampoco son tan fáciles de pasar porque aquí pasan cosas bien interesantes, ¿ya? Dice en el Salmo 46, se nos dice, con el Darky haciendo música con la huerta, no nos dice eso, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en tiempos de angustia. Por eso no tenemos, por eso no tememos, y aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen, en el fondo del mar, aunque rujan las olas y se levanten las montañas contra nosotros, no tememos porque tenemos el poderoso gigante que camina junto a nosotros. Eso último se lo agregué yo. No. Entonces aquí es importante poder ver lo que describe este salmo, que, bueno, siempre son ejemplos con la naturaleza, donde son las cosas que uno más le tiene miedo, un terremoto, y a veces tiembla un poquito, nos da miedo.
La gente que vive en costa le tiene miedo al tsunami, al maremoto, ya porque son cosas que escapan de nuestro control, ya, y el único que puede tener control sobre eso es nuestro Dios. Entonces, los problemas que tenemos a veces en la vida, las pruebas a las cuales somos sometidos, se parecen mucho a estas cosas que están fuera de nuestro control. Y Dios lo permite para glorificarse en esa situación. Pero no es tan gratis. Hay misericordia de Dios para con nuestra vida, pero no es tan gratis. Recuerden que Jesús fue al monte a orar. Y Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, aquí hay algo interesante porque esa paz que podemos encontrar para abordar la prueba, para abordar la dificultad, para abordar la situación, esa paz, esa seguridad, es una suma de poder, ¿ya? Y ese poder lo obtenemos a través de la oración. Esa paz la obtenemos a través de la oración. Hay una canción que dice, el poder del cristiano está en la oración. Cristo nos dijo, orar siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. En sol mayor, chiquillos, por cierto. ¿Ya? Hay canciones que tienen sustento bíblico, son muy hermosas. Las canciones que tienen sustento bíblico, wow, son geniales. Y si tienen ritmos modernos, más bonitos todavía. Pero si tienen palabras, fuego. Porque a ver, ¿qué pasa a veces? Cuando somos más chicos, o por lo menos en mi generación, a veces no había mucha palabra, no había mucho instituto. Entonces uno se educaba mucho con los himnos y con las alabanzas. Y a Dios gracias, en ese entonces los ministros que Dios levantó usaban muchas palabras en sus canciones. Hoy día ya no tanto, y eso no quiere decir que no sean alabanzas feas, pero a los que ya tenemos cierta edad nos ayudó mucho eso. Hoy día podemos enrelarnos en el EDE, podemos conocer lo que nos falta. Pero antes era así, pues, todo entraba por la alabanza, y es importante, ¿ves? Y volvemos a lo mismo, la alabanza. Alabar a Dios, estamos declarando palabras, palabras de Dios con la alabanza. Por eso nos toca a nosotros quizás como levitas poder escoger bien las alabanzas que sean bíblicas, para que entregue algo, ya no solamente cuando se predica en un púlpito, sino que también cuando alabamos el nombre de Dios también, declaramos palabras de Dios sobre nuestra vida, ¿ya? Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, sino en toda situación, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. El corazón y la mente. El corazón y la mente. Sabemos que muchas de las batallas que a veces nos encontramos perdiendo están en la mente. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dos cosas muy importantes. ¿Ya? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. La paz de Dios, que es una promesa de Dios para nosotros. En Isaías 43:2 dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Suena increíble, pero nosotros adoramos y creemos en el Dios de Israel, el que abrió el Mar Rojo, el que abrió el Jordán, el que, eh, el que detuvo el sol. Hizo prodigio y milagro en el tiempo antiguo y en el tiempo de hoy también lo puede hacer si tenemos el poder de poder declarar esa palabra y somos renuevo, casa de milagro y milagros vamos a ver, milagros hemos visto, milagros estamos viendo y vamos a ver. Somos una extensión del reino de Dios y eso está ahí en la palabra de Dios y su reino. Somos renuevo, casa de milagro, usted tiene que creerlo. No importa qué tan negro sea tu problema, no importa qué tan abajo estemos, quizá en en el fondo del mar, ¿no? Dios está ahí, Dios te entrega la paz, la situación, la prueba es más llevadera porque Él nos entrega su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz viene, no ahora pasita, la paz de Dios viene a través de la oración. Y ese poder hermoso viene a través de la oración, ¿ya?
Dice eh, en Juan, en Juan 14:27 nos dice que la paz también viene de conocer a Dios y conocer a su carácter. Dice, les dejo la paz, les doy mi paz, yo no se la doy a ustedes como el mundo. No se angustien, ni se acobarden. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ya? ¿Se ven? Tenemos que conocer de Dios. ¿Cómo conocemos de Dios? A través de la Escritura, a través del EDE. A veces necesitamos apartar un tiempo, porque los afanes de la vida, los afanes del trabajo, a veces somos muy Marta para nuestras cosas. Yo soy muy Marta para mis cosas. Y estoy afanado en los quehaceres del trabajo, que los niños, que la casa, que el orden, que hay que cocinar. Y esta instancia del EDE a mí me sirve para poder dedicar un tiempo para poder estudiar la palabra. Y me gusta como lo hace el hermano Ramón, me gusta ahí opinar en las clases del pastor Marito, me gusta cuando la hermana Mayor empieza a ver el tema de la genealogía. No hice la tarea, pero me gusta. Soy malo para las tareas. Yo decía, nadie, puta, soy malo para las tareas, pero me gusta porque a veces estoy, mientras trabajo, pongo videos ahí y empiezo a escuchar de cosas históricas del history. Ya, y empiezo a ver cómo hacen los enlaces con la palabra. Cuando nuestro hermano Ramón nos dio esa cosa de ir a ver las teorías de, ay, ¿cómo que se llamaban? Ya no me acuerdo, pero era media polémica. Sí eran interesantes, pero como decía nuestro pastor, hay que tener cuidado. Y estuvo entretenido, ¿no? Estuvo entretenido, me escuché varias de esas cosas, estuvo bien entretenido. La teoría documentaria. Eh, y son como los tiempos que puedo apartar como para saber un poco más de los temas que están en el EDI, pero también hay que buscar nuestra búsqueda personal. A veces, no sé, o poner un video que te lea la palabra, o buscar, asentarse, o usar el YouVersion. Algunos tienen YouVersion. Ahí hay planes para seguir. O si hay mucha tecnología en estos libros devocionales que son chiquititos. Nosotros tenemos varios, algunos los leemos, a veces sí, a veces no. ¿Ya? O la Biblia con sus versiones, con sus mil y un versiones y revisiones. Eh, a veces es interesante hacer las comparativas, cómo cambia el lenguaje, esas cosas son bien interesantes. A veces con la Nati vemos un tema que sale medio polémico, porque con esta cuestión de la documentaria hay hartas cosas medio polémicas y las buscamos ahí y es entretenido. Pero eso igual nos sirve para poder entender el carácter de Dios, como que a pesar de que quieran echar por tierra teorías, no pueden, pues está ahí, la palabra está ahí. Entonces, es una búsqueda un poco didáctica, también es nuestra búsqueda personal y los tiempos que nos forzamos a través del EDE, ¿ya? A buscar de Dios para conocer su carácter. Conocemos su carácter, conocemos cómo nuestro Dios es, y ahí viene la paz también de Dios. ¿Ya? La, la paz de Dios es un regalo que viene por la fe en Jesucristo, que viene por la oración, que viene por conocer y confiar en su carácter, que viene por la gratitud que tenemos de nosotros hacia Él. La paz de Dios nos libera del miedo, de la ansiedad, aunque estemos en la parte más oscura, vemos al fondo, ahí, ahí, cuando se ve el dedo, ahí está, una lucecita. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es tan enorme que no podemos quizás tratar de explicarla con estas poquitas palabras, tratar de ordenar un esquema, pero no alcanzamos porque sobrepasa nuestro entendimiento. Nuestro Dios es tan grande en todas sus cualidades, que es tan alto que no podemos ir arriba, ni tan bajo que no podemos ir abajo, y tan ancho que no podemos ni abrazarlo. No alcanzamos a entender. Por eso Dios le decía, o Jesús le decía a sus discípulos que iban en la barca: tened ánimo, yo soy, no temáis. No soy un fantasma, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estamos protegidos por Dios. Ya, nuestra fe está cimentada en Dios, estamos protegidos por Dios. A pesar de que, no sé, sus problemas, no sé, no hay problema grande ni problema chico, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato.
Ya, como decimos, no hay problema grande, o sea, no hay pecado grande ni pecado chico, los problemas es lo mismo. Cada uno sabe el problema que está, la prueba que tiene, cómo lo congoja, cómo le quita el sueño, cómo le quita el apetito, cómo lo tiene quizás con su sistema inmune por el suelo, ya, cómo le quita el ánimo, cómo lo trae deprimido. No sabemos. ¿Cómo quizás usted busca subsanar ese problema? A veces, bueno, los que somos más gorditos comiendo, po. Nos comíamos todo, yo me comía una olla de fideo, po. Y con eso me sentía feliz, o no sé, pues me iba a comer unos pastelitos escondidos. Como decía la hermana Nati ayer, Dios está en todas partes y nos ve. Entonces no sacamos nada con hacernos zancadillas nosotros. Por más bajito que hablemos, Él sabe. Por más chiquitito que sea tu problema, Él sabe. Y ese problema, esa prueba tiene un propósito, ¿ya? No hay que refugiarse en la comida, refugiarse en el otro para chismear un ratito y desahogarse. Quizás te puede servir, o sea, tú sientes que te sirve, pero no te va a dar una solución. ¿Ya? A veces más contaminamos que lo que ayudamos, o que los que no pueden ayudar. Nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras dificultades, tenemos que contárselas a Dios, po, en oración, o canten una canción, escribe algo. Hay muchas canciones, muchas alabanzas bonitas que vienen de momentos difíciles. Ya vienen de cuando uno está pasando una prueba y vienen cosas ahí como las lamentaciones. Y después vienen los salmos de David de fuego, que andaba haciendo salmos alabando a Dios cuando se andaba haciendo el loco. En todo tiempo alabamos a Dios. Cuando estamos bien, cuando estamos en la prueba, en todo tiempo alabamos a Dios. Cuando estamos en medio de la tormenta, aunque nuestra mente, nuestra visión humana no nos deje reconocer al maestro que está ahí, Él está ahí y Él te quiere ayudar. Él se acercó presuroso a ayudar a sus discípulos. Y ellos no lo veían de lo turbado que estaban. A veces no lo vemos, de lo ensimismado que estamos en nuestro problema. A lo mejor no tienes trabajo, no sé, o no te alcanza para llegar a fin de mes. Hoy día la inflación está horrible. A Dios gracias, nosotros, eh, Dios nos ha proveído cuando nos dijo que ya no íbamos a comer más del maná. Ayer la Nati lo comentaba. Él nos suplió maná, nos dijo con esas palabras, a través de nuestra pastora Anita, en ese momento, que ya no iba a haber más maná, que ahora íbamos a comer del fruto de la tierra, que íbamos a trabajar. Y nos veía ahí con la harina y el aceite. Y esa palabra se cumplió. Y hemos aprendido con la Nati a vivir por fe. Hemos aprendido a estar en la prueba, no solamente económica, hay cosas en el matrimonio también que son cuáticas, pero entregamos todo a Dios y Dios siempre nos ha respondido. Él nos entrega cuando nos venimos a renuevo. eh, Todos los movimientos, nosotros somos así como el pueblo de Israel cuando estaba con Moisés. Nos movemos de la nube, se movía. No nos movemos solos. Si Dios nos dice muévanse, nos movemos. Si Dios nos pone un sentir en nuestro corazón, vamos a la palabra, a veces ni siquiera buscamos tanto, como en esos momentos no se buscaba tanto, pero Dios es tan misericordioso que nos hablaba por su palabra y dicen, esto hagan. Y era tan claro, cuando pasamos algo es tan claro en la palabra. ¿Qué le puedo recomendar yo? Cuando está pasando algo usted, vaya, ore a Dios y pida palabra y Dios le va a hablar. Es que yo no podría decirle otra cosa porque eso es lo que no ha funcionado. Ya, no podría decirle, no, es que esta es la receta, yo no la he probado. No, eso es lo que a nosotros con la Nati no ha funcionado. Vamos a la palabra, oramos a Dios y vamos a la palabra de Dios y Dios nos responde. Ahora, muévanse. Y nos dice, por esto, muévanse. No miren las comodidades, nos dijo, no miren las comodidades, mira cómo es Dios, por nosotros nos movemos, no nos movemos, porque ahí tenemos a la gente cerca, nos puede ayudar en caso de. Y va y nos dice, no miren las comodidades de Egipto, avanza. Y aquí estamos. Wow. Eso para llegar a Renuevo, la Mayito decía, no, ¿cómo llegamos cada uno a Renuevo? Bueno, así llegamos nosotros. Una vez la pastorita nos dijo que quería una iglesia, estábamos nosotros full ahí en donde estábamos, no había problema, no teníamos pruebas. Y Dios nos puso en nuestros corazones, por separado, después lo conversamos. Y ahí cachamos que teníamos el mismo sentir y nosotros la íbamos a acompañar.
Cuando no nos dijo, nos enojamos, no, mentira. Pero cuando eso pasó, nosotros oramos a Dios y Dios nos dio esa palabra que teníamos que avanzar. Y fuimos obedientes. Cuando tenemos alguna situación, algún problema, vamos y oramos como matrimonio. Quizás, no sé, pues ustedes pensarán la nadie como el profeta, empieza ahí con sus lenguas y cuestiones así. No siempre es así, no sé, pero sí tiene harta palabra. Tiene harta palabra. A mí me gusta cuando era la Nati, a veces dice cosas súper bonitas. Me dice, ahora tú, ya hijo, ya se oro yo. Pero me gusta cuando era ella. Porque, no sé, Dios le ha dado esa gracia y me gusta escucharla. Y dice cosas tan bonitas, guiadas por Dios y toca mi corazón. Y, pero más allá de eso es porque a la dificultad, al problema, vamos y tratamos de buscar los pies del maestro, lo que él nos dice, cómo él nos consuela. Y a veces cantamos, hace rato no cantamos, sí, pero vamos a la palabra, a lo que él nos dice, lo buscamos en oración y lo buscamos su palabra. Ahí está, el poder del cristiano está en la oración. Y cuando oramos también declaramos palabras. Y somos tan reflojos para orar a veces. Algunos son muy buenos para orar. Gloria a Dios por sus vidas, que se nos pegue un poquito de nosotros. Pero ahí está la clave. Ahí está la clave. Cuando el problema más fuerte es, tenemos que ir a los pies del maestro, derramarnos en llanto, no sé, eh, y poner nuestra fe en Cristo. Él nos mantiene enfocados y alabar su nombre, reconocer su grandeza. La, bueno, ustedes saben que mi mamita está enfermita. Voy a retomar esto porque esto tiene un poquito de ver y se lo contaba a la pastora Anita el otro día. Mi mamá tiene una enfermedad de esquizofrenia en su mente y a veces está bien, a veces está mal, pero estando bien o estando mal, a veces está de acuerdo como nosotros o andaba haciendo el loco como David, pero ella no se hacía, ¿no? O sea, el chiste con él. Ella tenía un problema de verdad y alababa y reconocía quién era su Dios. Él reconocía a su Dios, estando bien, estando mal. Ella iba con un mensaje a la plaza a predicarle a las personas que se pillaban, se sentaban al lado y se conocen a Jesús, y iba con sus tratados y le hablaba a ellos, estando bien y estando mal. Iba al hospital, le ofrecían estar en las damas de rojo, en las damas de blanco, en las de lila. No, ella quería estar sola. Pero estando bien, estando mal, ella ponía su vida al servicio de Dios. Hasta la cárcel fue, po. Hay cosas que nosotros no hacemos, po. Yo una vez, un par de veces fui a la cárcel. Y sí, po, da cosita. Da cosa, en realidad. Ya se ve gente normal y de repente uno no tan normal. Pero es heavy el trabajo que hacen los hermanos que llevan el evangelio a esos lugares. Hay que estar loco. Pero hay que estar loco por Cristo para poder llevar ese evangelio ahí. Y ahora está pasando estas cosas difíciles. Ahora le toca a ella estar al otro lado del hospital. Y el día la Natia decía que ella siempre le reconoció como su Dios y que mandara gente buena a cuidarla porque estando bien o estando mal, ella siempre reconoció a su Dios, siempre alabó a su Dios. Y me emocionaba esa cuestión porque cuando chico a lo mejor uno ve el problema nomás, pues, pero eso es heavy porque a veces nosotros ni estando bien reconocemos a Dios, po. Andamos corriendo, pasamos como agentes 007, escondidos, ojalá no sepan que somos cristianos porque nos van a discriminar. Mm. Y esa es una de las cuestiones que le enseñaba a la mía, de que no importa que ella se sienta discriminada o que hablen mal de ella, porque a ella le preocupa mucho que sus compañeros no crean en Dios. Que ahora los libros o los cuadernos venían con cosas de la ideología de género. Y nos llegó contando, espantada de lo que ahí había visto, y se metió al WhatsApp de la mamá y iba a mandar un mensaje al grupo del colegio alegándole a la mamá, ¿por qué eso estaba ahí? ¿Por qué estaban enseñando eso? Y esas cosas igual llenan nuestro corazón como papá porque lo que le enseñamos, lo que aprende la iglesia, lo que aprende en Semillita, en ATN, cala en ellos, po.
cala en ello, ya sea las personas que le enseñaron, no sé, ha estado bien o ha estado mal, cuando le enseñaron su identidad en Cristo, ahí está, pues eso caló en ella. Y se preocupa de sus compañeras, les habla de Jesús y le decía otro día a una profesora eh, que sería tan lindo que sus compañeras creyeran en Dios. Y su profesora le decía, sí, pues, sería tan lindo. Pero estamos en un mundo tan bombardeado con cosas. Y, y nos cuesta llevar el Evangelio, andamos escondidos. Dios nos ayude para que cuando la persecución llegue con cuática, nosotros no seamos así y podamos reconocer a Dios siempre, en todo tiempo, de continuo, en nuestra boca y alabar su santo nombre. Alabar su santo nombre. Aun cuando haya persecución, los hermanos de la iglesia perseguían. El otro día veía un video de cómo bueno, estaba viendo, era de otra cuestión, pero al hermano que puso el video se le pasaron algunas cosas, cómo lo ejecutaban, qué terrible, cuático. Cosas que se le aprieta la guata a uno ver. Cuando oramos por las naciones, por las misiones, cómo los persiguen, es terrible. Uno quizás ve un video cortito donde te pasan imágenes bien editadas, nada tan explícito, pero cuando uno ve algo así es wow. Y nosotros estamos aquí en la panacea. Todavía tenemos libertad de culto. Todavía podemos alabar a Dios. Estando bien, estando mal, no tenemos persecución. Y eso, nuestros hermanos allá en la iglesia perseguida tienen que hacerlo escondido. Aún de sus familiares, aún de sus hermanos, de sus papás. El lazo sanguíneo no importa nada. Pero ellos alaban a Dios. Estando ahí en esa oscuridad, en esas tinieblas, ellos van y se regocijan en la luz de Jesús. Y lo hacen con gozo. Pablo decía, eh, ¿cómo es? Para mí, me olvidé, pero decía que vivir es Cristo y morir es ganancia. Nosotros somos capaces de decirlo, pero somos capaces de hacerlo. A veces vivimos un evangelio tan light, tan cómodo de nuestra casa. No todo. Yo admiro mucho el trabajo de nuestros pastores, yo no sé de dónde sacan tiempo. Yo no puedo, no podría. Pero a veces vivimos un evangelio tan light, tan con regalías, y nos cuesta alabar a Dios, nos cuesta reconocer su nombre. A veces nuestros problemas, sí, pues a veces son chicos hasta para nosotros, pero están. Y nos cuesta alabar a Dios. Nos cuesta reconocer su nombre, reconocer su divinidad. Por eso es bueno alabar a Dios en todo tiempo. Cuando la cosa no anda muy bien, en todo tiempo. Cuando sentamos que las fuerzas no nos dan, ahí está Él en nuestra barca. A veces nos deja ir, nos deja que pasen las cosas. Porque como le decía al principio, esto tiene una razón de ser. En el Salmo 4, verso 1 dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me hiciste crecer. La prueba tiene un propósito. Si tenemos mucha prueba, harto propósito. Si la prueba es muy difícil, el crecimiento es gigante. Algunos, yo creo que sí, pues si vieron de más Dragon Ball Z. Cuando Goku peleaba, le sacaba la contuberia y después se recuperaba y tenía más fuerza. Y llegaba al Super Saiyajin nivel 1, 2, 3. ¿Ya? Así, vamos, prueba tras prueba. Este año, prueba tras prueba, victoria tras victoria. Prueba tras prueba, victoria tras victoria. Y vamos ensanchando nuestro camino, vamos ensanchando. ¿En qué? En madurez, vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos siendo más sabios, tenemos experiencia, tenemos templanza y el enemigo no nos va a pillar con lo que nos pilló una vez. ¿Ya? Porque ya lo reconocemos, ya sabemos cuál es su estrategia. Pero si dejamos la oración, sí, pues no va a pillar, pues. Si esto es un todo, es un sistema que funciona todo, perfecto. Entonces, la prueba trae aprendizaje, la prueba nos hace madurar, la prueba nos hace crecer, la prueba nos hace ser más sabios para entregar un consejo. Ya nos llena de experiencia, nos hace más duro, no más cuero de chancho. Ah, si esas palabras ya no me hacen nada, entonces la pastora Anita nos dice, oye, perdón por esta situación. Y nosotros decimos, ah, si esa cuestión ya no nos hace nada. Dios se encargó de hacernos duro, por cuero de chancho, y Dios se va a encargar de hacerlo duro y cuero de chancho a usted. Seguramente la iglesia donde estaba ya pasó por pruebas así.
Y hay cosas que no le van a hacer nada. Usted ya tiene la sabiduría para poder abordar esas cosas en su vida y dar el consejo al hermano que pueda usted detectar lo que está ocurriendo y va con el consejo sabio. Evidentemente, primero oramos para que Dios nos dé gracia y sabiduría para poder dirigir a un hermano, porque a nadie le gusta ser corregido, menos a los músicos. Pero Dios nos pone gracia y sabiduría para poder eh, entregar una voz de aliento, entregar una voz de corrección del aprendizaje que hemos tenido. Porque estuvimos en prueba, estuvimos en angustia y Dios nos hizo ensanchar, nos llenó de gozo, nos inunda de paz. ¿Ya? Se dice, se dice por ahí que Dios da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros. ¿Y cuáles son sus mejores guerreros? ¿Los más fortallones? No, po. Había un profeta que se andaba escondiendo. David era re flaquito. Pablo. Pablo tenía un aguijón. Dice ahí en 2 Corintios, capítulo 19. eh, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ma- de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades e insultos, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, que no hay nada que por nuestro propio mérito podamos merecer, que no hay nada que por nuestra propia fuerza podamos sacar adelante, sino que reconocemos, cuando reconocemos que somos débiles, Él se glorifica. Ahí estos discípulos estaban perdiendo la batalla contra los vientos contrarios, contra el mar. Se turbaron, pero cuando lo reconocieron, Dios entró en la barca, calmó los vientos, calmó el mar. Él se perfecciona en nuestras debilidades. Reconozcamos nuestra humanidad de personas débiles, personas que fallamos todo el tiempo, muchas veces somos re infieles, no, a lo mejor a nuestros ojos nos damos el ancho, eh, y necesitamos que el Señor cambie todo lo que hay en nuestro ser. Cantamos al principio, renuévame, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado, porque reconocemos que en nuestro corazón no hay nada bueno, aunque podamos decir, no, es que soy 50% bueno y 50% malo, todo debe ser cambiado. Es que soy 90% bueno, 10% malo, todo debe ser cambiado. Todo debe ser cambiado. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros reconocemos nuestra humanidad, que nuestra humanidad es imperfecta, y lo ponemos a Él como el capitán, decimos como copiloto, no, o como el piloto, como el que la lleva en nuestras vidas, Él se perfecciona en nuestra debilidad y nos hace fuertes aún siendo débiles porque reconocemos nuestra limitación. ¿Ya? Dios no pone más carga de la que podemos llevar. Primera de Corintios 10:13. Entonces, cuando usted vea que no da más, que la prueba es muy fuerte, es porque Dios le está poniendo un nivel de carga que Él sabe que usted va a poder llevarla. Y cuando ya no da más, Él viene a su ayuda. Él le tira una manito, pero Él lo deja. Él permite esas cosas para probar su fidelidad como probó la fidelidad de Job. Entre más dura la prueba, más debemos alabar a Dios. Entre más dura la prueba, más experiencia o más nos hace ensanchar. No engordar, ensanchar. Entre más dura la prueba, Él se perfecciona en nuestra debilidad. Entre más dura la prueba, Él nos da paz. Cuando Él viene nos entrega paz para poder llevar lo que estemos pasando. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y hay una canción bien bonita que dice, cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes
pena y tristeza, y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Son momentos donde lloramos, momentos donde nos sentimos flaquear, donde lloramos a veces, donde nos sentimos, wow, no damos más. Estamos con pena, con tristeza, con angustia, con ansiedad, no sabemos qué vamos a hacer, pero no importa. Aunque el futuro es incierto, podemos tener paz en la tormenta. No importa que tan fuerte sea la tempestad, podemos tener paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Esa paz que solo Dios nos da, no como el mundo la da, como Él la sabe dar. Recordemos siempre eso, alabar a Dios en todo tiempo, aunque no estemos en el momento más oscuro, Dios nos entrega paz en la tormenta. Amén, pastorita. Esta es la palabra.